2 Corintios capítulo 1, verso 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues, capítulo 2 ahora, verso 1, 2 Corintios. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel al que yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Algunas de nuestros gozos más profundos, más grandes, y también de nuestras tristezas más desagradables han venido de nuestras relaciones, se han producido por nuestras relaciones, notablemente. Hay momentos en que nos gustaría vivir solos a los seres humanos. Y por supuesto en muchos otros momentos agradecemos de no estar solos. Sí, así son las relaciones. A veces sentimos que no podemos vivir sin ellas, a veces quisiéramos vivir sin ellas. Así son las relaciones humanas, horizontales, digamos así, ¿no? Lo que es seguro es que todos nosotros hemos sido moldeados por las relaciones. Vos sos lo que sos y yo soy lo que soy, no por mí mismo, sino por la influencia de otras relaciones en mi vida, sin duda. Las relaciones son muy importantes, son poderosamente influyentes, son necesarias, ineludibles. El problema es el pecado de mi corazón y el tuyo, que hace que las relaciones sean a veces tan dolorosas y frustrantes. Cualquier relación es, de alguna manera, es una mezcla de pecado y de gracia. Si no tuviéramos gracia, si no ejercitáramos la gracia, no tendríamos relaciones. No las soportaríamos, obviamente. Siempre el pecado se interpone en el camino de lo que la gracia quiere hacer o puede hacer. Y siempre la gracia, de alguna manera, para que continúe la relación, cubre lo que arruina el pecado. Es una mezcla dinámica, una relación humana entre oro y escoria, digamos así. Así como todo lo que Dios creó debería apuntar a Dios, todo fue hecho para la gloria de Dios. Esta triste realidad de cómo son nuestras relaciones y esta feliz realidad simultáneamente de cómo son nuestras relaciones deberían apuntar a Dios y a la necesidad que tenemos nosotros de tener una relación con Dios. Así como la semana pasada dijimos, cuando explicamos el pasaje anterior de Corintios, de 2 Corintios, que todo era acerca de planes, lo que Pablo estaba explicando, ahora podemos decir que todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver acerca de las relaciones de Pablo con los corintios. Y la negación de Pablo de abandonar a estos hermanos con toda la tristeza que le causaban. Y él no se rinde, no se escapa, no evade, no huye, sino que trata de resolver, de atender y de sanar para seguir creciendo en esta relación con ellos. Y eso para nosotros, por supuesto, es tremendamente valioso, urgente, yo diría, pertinente a todo lo que nos pasa, ¿no? Antes de meternos en el pasaje que acabo de leer, me gustaría leer algunos principios generales de la Biblia sobre las relaciones. Tengo aquí 8 principios generales sobre las relaciones, pero quisiera mencionar 5 de ellos ahora, después meternos analizando nuestro pasaje y al final rápidamente repasamos los 5 principios que vemos generales y agregamos otros 3 más para terminar. Es decir, vamos a ver un panorama amplio al principio, luego nos metemos, así como se habla del bosque y del árbol, veamos un panorama amplio que nos ayude a entender lo que está pasando acá, nos metemos acá y luego volvemos a retroceder y a conectar con la situación más amplia, ¿no?,
general de las relaciones. En primer lugar hay que decir que nosotros fuimos creados para tener relaciones, no para vivir solos. Ya cuando Dios crea a Adán, en un momento inmediato después de la creación, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré pues ayuda idónea para él. Y no se refiere solamente a la necesidad de Adán de tener una esposa, sino a las relaciones en general. Y también eso lo vemos en la creación, porque cuando dice Dios decide crear al hombre, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y está refiriéndose a ese plural hagamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios hizo al ser humano un ser social, relacional, porque Dios es un ser relacional. Dios eternamente ha estado en relación, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Y al hacernos a su imagen y semejanza, Dios nos hizo de esa manera para relacionarnos, con Él principalmente, pero también entre nosotros. Y por eso dice, le haré ayuda idónea para Él. Esa palabra ayuda no es solo un compañero de trabajo, un ayudante para trabajar, sino es un compañero de la vida. Eso es lo que es. Y lo sabemos porque en la Biblia se menciona mucho que Dios es nuestro ayudador. Y cuando vamos a ver, sobre todo en los Salmos, cuando se menciona esa ayuda de Dios, es especialmente en eso, en nuestra relación. Esa es la gran ayuda que Dios nos da. Es satisfacer nuestra alma, nuestro corazón a través de esa relación. En ese sentido, Él es ayuda idónea. Bueno, ayuda idónea es la mujer. En ese sentido, Dios es ayuda, la gran ayuda que todos necesitamos, el auxilio en nuestras relaciones. Fuimos hechos entonces para las relaciones. En segundo lugar, de alguna manera, todas las relaciones son difíciles. Y así como acabo de citar Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, inmediatamente pasamos a la siguiente página, o al siguiente capítulo de la Biblia, en la misma página, seguramente en la misma página. En Génesis 3 vemos cómo el pecado se introduce en la relación de Adán y Eva y de Adán y Eva con Dios y arruina todo. Y empiezan a echarse las culpas y se esconden de Dios, se esconden de ellos. Y vemos el capítulo 4 y vemos que un hermano mata a otro hermano. Y decimos, no puede ser. Una de las relaciones más íntimas que hay en esta tierra es de hermanos y ahí algo pasó. Y sabemos que es el pecado. Y vemos el resto del libro de Génesis. No hay una sola familia normal. Todas tienen problemas de relaciones por causa del pecado, por supuesto. Entonces, fuimos creados para las relaciones, pero las relaciones están afectadas por la caída y son muy difíciles para nosotros. En tercer lugar, vemos también que cada uno de nosotros de alguna forma está tentado a hacer de las relaciones, en lugar de un medio, un fin en sí mismo. Todo fue creado para Dios, para la gloria de Dios, para señalar a Dios, para que busquemos a Dios. Todas las cosas, para que le den la gloria a Dios. Pero nosotros tenemos la triste capacidad, por causa del pecado, de todas las cosas que Dios creó como un medio para que le busquemos a Él, convertirlas en un fin en sí mismo. Y en lugar de usar esas cosas o de ver esas cosas para que señalen la gloria de Dios, nosotros buscamos la gloria en esas cosas. Y a veces en las relaciones también. Y por eso también, a veces cuando tomamos las relaciones de esa manera distorsionada, fracasamos, nos desilusionan, nos quebrantan el corazón. Porque no fueron creadas para ese propósito de satisfacer nuestras necesidades más profundas, sino para señalarnos nuestra necesidad de Dios. En cuarto lugar, principios generales, ¿no? En cuarto lugar, la Biblia nos muestra que no hay secretos, no hay técnicas que garanticen relaciones sin problemas, no hay. Nos gustaría, la gente trata de ver, no sé, maneras de aprender técnicas de comunicación, aprender a expresarse más claro, a definir más claro los roles, estrategias de resolución de conflictos, etcétera, etcétera, pensando que van a encontrar por fin aplicando ciertos pasos la solución a estas tensiones o dificultades que crean las relaciones. El problema es que estas técnicas, estas habilidades, no dan resultado porque no llegan a tocar el problema de raíz que está en nuestro corazón y que las relaciones revelan, en definitiva, lo que está dentro del corazón. No se puede modificar el comportamiento si no se altera nuestro corazón. Es una realidad que la Biblia muestra
Y de nuevo, esa misma realidad que la Biblia muestra debería señalarnos hacia Dios, que es el único que puede cambiar nuestro corazón. Y en quinto lugar, antes de meternos en Corinto, todos en algún momento de nuestra vida nos preguntamos si realmente vale la pena tener relaciones por esta tristeza que nos producen. En algún momento cada uno de nosotros se decepcionará, se desanimará con alguna relación por los problemas que traen. Y la salud o madurez de una relación nunca se miden por la ausencia de problemas, sino por la forma en que se manejan esos problemas que son inevitables. Una buena relación implica identificar honestamente los patrones de pecados que tienden a perturbarla. También implica una buena relación ser humilde y estar dispuesto a protegerse uno mismo y a la otra persona en la relación de esos patrones de pecado, justamente. Y no estoy hablando solo de una relación sentimental, matrimonial, de todo tipo de relaciones, ¿no? En una iglesia, con amigos, con hermanos de carne, hermanos en la fe, relación matrimonial, relaciones padre-hijo, claro que sí, relaciones laborales, cualquier tipo de relación. Estamos pensando, todas ellas de alguna manera nos aportan gozo, nos enriquecen, pero también nos frustran y mucho. Y es justo que nos preguntemos, y es necesario, pensando en este cuadro amplio, cómo vos lidiás con las decepciones de una relación. Echás la culpa, la negás, huís, evitás, amenazás, manipulás. ¿Cómo manejas estas dificultades? O decís la verdad, mostrás paciencia, te acercás a las personas con amabilidad, pedís perdón y concedés perdón, pasás por alto las ofensas menores, animás y honrás a los demás. O es una mezcla de ambas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Bueno, contestar estas preguntas afecta cómo vivimos cada día. Si hemos aprendido con la ayuda del Señor y su palabra y del Espíritu en nuestro corazón a manejar estas consecuencias del pecado en nuestra vida, ¿sí? De cómo hacemos, o solo tratamos de evadir, de manipular, de evitar y eventualmente dejar que una relación se muera, porque es lo que menos tristeza nos produce. Cuando se complica, sí, bueno, ya. Y huimos, evitamos y eventualmente dejamos que desaparezca esa relación, que se muera. Las relaciones, redondeando entonces, son una bendición, son una fuente de gozo, pero también producen mucha tristeza, inevitable. Y como conclusión entonces, y ya nos metemos aquí en 2 Corintios entonces, para que una relación crezca sana, madure de manera sana, es inevitable lidiar con el pecado. Tenemos que aprender a lidiar con el pecado que está en esa relación. No puede estar fuera, está. ¿Sí? Y Pablo ya, bueno, acá hay una dificultad, ya hemos explicado, acá hay un tremendo malentendido, hay una reacción pecaminosa hacia la corrección de Pablo a estos hermanos, no a todos, pero a algunos de ellos, que produjo amargura, que abrió la puerta al resentimiento y a que otros tomaran ventaja y acusaran a Pablo. Y la relación está pendiendo de un hilo entre Pablo, el pastor, el apóstol que fundó la iglesia, que los llevó a Cristo y los edificó, y toda esta iglesia. Están a punto de cortar esa relación. Y con mucha desconfianza hacia Pablo, pecaminosa, claro, con muchos reclamos y ya acusaciones, falta de respeto a este hombre y desconfianza total a sus intenciones, ¿no? Ya Pablo ha explicado de eso, pero ahora vemos aquí, él sigue explicando por qué no lo fue a visitar como había prometido. Y nos da de alguna manera una lección, para mí valiosísima, de cómo manejarnos en una relación que nos causa tristeza, cuando debería causarnos gozo. Cuando estamos en ese momento donde parece que cada cosa que hacemos es peor,
se malentiende peor. Solo agrega agranda la grieta, ¿sí? Agrega más desconfianza y más confusión. Ya Pablo ha explicado los motivos, digamos así, algunos de los motivos por los cuales no fue. Ya explicó que había tenido una prueba, que casi muere, capítulo 1 al principio. Ya habló de sus decisiones, aportó algo de teología, si se quiere, mencionando de cómo Dios en realidad nunca cambia, pero que él cambió por un motivo válido. Y ahora va a explicar un poco mejor que toda esa razón por la cual él cambió fue motivada por salvar esa relación. Digamos entonces, en primer lugar, mientras analizamos el verso 23, para que una relación crezca sana, y estamos hablando de cómo lidiar con el pecado dentro de una relación. Vamos, cada uno de los puntos que vamos a ver acá, de los principios, tienen que ver con cómo Pablo manejó ese pecado que estaba estorbando la relación. Entonces, para que una relación crezca sana, a veces se difiere, se pospone la confrontación del pecado. Dice Pablo, verso 23, 2 Corintios 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente, esta es la palabra clave aquí, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Esto no es una excusa. Pablo no está en ningún momento excusándose, está realmente derramando su corazón, se está haciendo vulnerable ante ellos, explicando sus motivos. Él es un hombre íntegro, él dice que está en limpia conciencia, ya ha mencionado eso. Ahora no solo agrega esto de que dijo que él tiene limpia conciencia en todo lo que ha hecho, ahora él llama a Dios por testigo, muy interesante. Dice acá, mas yo invoco a Dios por testigo, una forma de hablar, pero que no es algo menor, y menos en aquella época. Después que Ananías y Zafira, ustedes saben, en Hechos 5, murieron por mentir contra el Espíritu Santo, según dicen los historiadores, en la iglesia primitiva, por supuesto entre creyentes, ¿no? Había realmente un temor reverente, solemne, de no usar a Dios como testigo de nada, sobre todo para justificar algo que no era cierto, no era genuino, que era una mentira. Todos sabían ellos, todos creían que mentir contra Dios, contra el Espíritu Santo, traía consecuencias drásticas. Era muy severo eso. Nadie andaba diciendo, no, bueno, Dios es mi testigo y está usando eso para mentir, no. Pablo varias veces le dice a los romanos que Dios es testigo, que todo el tiempo los recuerda en sus oraciones. Le dice a los filipenses que Dios es testigo de cómo él también siente por ellos, del gozo que él siente por ellos. Les dice a los tesalonicenses, Dios es testigo que yo no encubrí avaricia, yo no fui para visitarlos a ustedes por dinero, Dios es testigo. Es una forma de reforzar esto de que mi conciencia no me acusa, yo estoy delante de Dios, vivo delante de Dios. Y está entonces invocando a Dios, dice en algunas versiones, por testigo contra mi alma. Interesante. Acá dice por testigo sobre mi alma, contra mi alma. Está diciendo, bueno, Dios tiene su foco, su lupa puesta sobre mi corazón. Y yo les digo, hermanos, que no, de corazón, la razón que no fui a ustedes, a verlos a ustedes, fue porque es por ser indulgente con ustedes. Por eso no fui. Y bueno, esa palabra indulgente es una palabra extraña, es bastante extraña la palabra. La idea es para evitar algo, no sabemos bien qué, porque no lo explica con claridad. Aparentemente él quiso evitar una confrontación muy severa, que iba a terminar en ese momento de aplastar esa relación, porque ya había habido una confrontación previa a ese pecado, les produjo mucha tristeza, y Pablo dijo, ¿para qué ir de nuevo? Y seguir con el tema si todavía, que yo sepa, no se han arrepentido. La idea de ser indulgente es la idea de evitar, es la idea de evadir. La palabra significa eso, evitar, evadir. En algunos casos se ha usado en la literatura cuando un soldado está a punto de matar a otro, está tirado en el piso, está a punto de liquidarlo y decide perdonarlo. Lo pasa por alto. Esa es la idea. Lo deja, le perdona la vida. La palabra esta a veces se traduce perdonar. Indulgente, ser indulgente. Pasar por alto. No seguir adelante, no insistir con algo. No vale la pena. Noten cómo dice, yo lo leo, en
capítulo 4, versos 19 y 21. Dice, pero iré pronto a veros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. No todos, pero algunos andan medios cancheros ahí, medios inflados, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Dice Pablo. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hay personas dentro de la iglesia que están diciendo, Pablo no va a venir. Pablo no se anima a enfrentarnos. Están jactándose de su pecado. Están envanecidos. Y Pablo les dice, hey, ya voy a ir a ustedes. Pero yo quisiera ir con amor. ¿Ustedes quieren que yo vaya con la vara? Yo prefiero ir con mansedumbre. Por eso Pablo dice, bueno, yo preferí un poco diferir esta visita, postergar, a ver si Dios sigue obrando en ustedes, porque era para, los voy a destruir. Y al final, confrontándolos de nuevo, de manera personal, es lo más probable que esta relación se dañe de forma permanente. Eso pensaba él. Sus razones de no ir no tenían nada que ver con inseguridad, con no saber bien qué quería, con hacer planes de manera a la ligera, sin saber qué hacer. Después se le pintó otra cosa, apareció otra oportunidad, cambió de plan. No es eso, él está diciendo eso. Es porque no quería ir a humillarlos de nuevo. No quería agregar tristeza sobre tristeza. Eso es lo que él dice acá. No es correcto el cuadro que algunos escritores de alguna manera han pintado de Pablo como si fuera un tipo amargo, un tipo peleador, un hombre agrio, que le encantaba la disputa teológica, no. Eso es lo que pasa que es, juntando algunos pasajes, sobre todo en Gálatas. En Gálatas él habla de manera muy fuerte contra los falsos maestros. Algunos dicen, Pablo era un tipo duro, rudo. Nada que ver, nada que ver. Leemos que a los tesalonicenses los trató como un padre, como una nodriza, le hubiera dado su propia vida. Aún en los Gálatas, vamos a ver en un momento, aún a los Gálatas les habla con mucho amor, con esa mezcla a través de tristeza que produce una relación y el gozo y la paciencia, como un padre. Pablo se veía a sí mismo como un padre espiritual. Y lo dice en otras partes acá de 2 Corintios. Y él los quiere tratar como un padre debería tratar a su hijo. Y aquí hay una conexión, por supuesto, de los principios que vemos acá en la paternidad humana nuestra, ¿no? Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 3, verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ese concepto de no exasperar es lo que está en funcionamiento acá. Yo no quise ser indulgente con vosotros porque estaba seguro que los iba a exasperar. La palabra exasperar es provocar, desafiar, suscitar a alguien a la acción, como si fuera desafiándolo a una competencia. A veces hasta el punto de la exasperación. Pablo está seguro y lo enseña, y la Biblia lo enseña por todos lados, que la autoridad de un padre, la disciplina de un padre se debe atemperar con el amor, con la ternura, con el cariño. No es todo pa. Eso daña al final de cuentas. Con la intención de corregir el pecado a veces dañamos al pecador también, en algunos casos. Y entonces Pablo está tratando de alguna manera de balancear esa autoridad que él tiene y que la va a ejercer. No está renunciando a esa autoridad, está buscando la oportunidad, está procurando ser sabio, que eso es lo tan difícil para todos nosotros. Saber la palabra a tiempo cuán buena es. Esa palabra dicha como conviene, en el momento oportuno. Pero buscando ese momento no por cobardía, no por querer evitar problemas para nosotros, sino realmente concentrado en el amor. El amor no hace nada indebido, dice allá Pablo a los Corintios justo. No se irrita, no se envanece, no busca lo suyo, no hace nada indebido. Y esa motivación del amor a veces nos hace decir, bueno, capaz que no se va a entender lo que estoy tratando de hacer. Lo van a tomar mal porque ya veo que están predispuestos a pensar todo mal de lo que yo hago. Entonces voy a buscar otra alternativa, otra manera, otro tiempo, otro momento, otra forma. Pablo le dice también a los colosenses, no hablando ahora de padre e hijo, sino en general, las relaciones en una iglesia. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros, dice. O sea, en estas relaciones
que están afectadas por el pecado. Tenemos toda una batería, digamos así, de actitudes que deben mezclarse de una manera sabia para realmente sanar, mejorar, arreglar y no romper más. Por eso dice acá Pablo, en una iglesia, vestidos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia con el pecado del otro, de benignidad con el pecado del otro, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso está tratando Pablo de alguna manera de personificar con los corintios. Por supuesto, de ninguna forma significa que uno hace la vista gorda, aprueba errores teológicos, pecados graves. No significa eso. Vamos a ver a medida que avanzamos acá que al final Pablo sí hizo algo, pero no lo que a lo mejor ellos hubieran interpretado como amor, que hubiera sido que él se aparezca en persona. Pero inmediatamente hubieran dicho, este nos odia, mirá cómo nos habla. Porque la situación merecía una reprimenda, una confrontación. Entonces, decimos que para que una relación crezca sana, a veces es necesario diferir la confrontación del pecado. Para que una relación sea sana hay que hacer algo con el pecado. Eso está claro, ese es el punto principal acá. Pero eso de hacer algo a veces significa esperar un poco, buscar la manera, el momento, diferir esa confrontación para el momento oportuno. En segundo lugar, para que una relación crezca sana, lo ideal es que uno ayude al otro a resolver el pecado, a lidiar con el pecado. Y lo explico esto. Acá está claro que hay una relación de autoridad de Pablo hacia los corintios. No es una relación, o no todavía, es lo que Pablo está buscando, que sea una relación horizontal, de igual a igual, digamos. Por ahora Pablo los trata a ellos como a niños en Cristo. Él es autoridad. Pero llama mucho la atención que él no quiere usar esa autoridad. Él quisiera ya, a esta altura del partido, digamos, con ellos, que ellos sean responsables de lo que hacen y él colaborar con ellos para resolver estos asuntos. Y no él dictaminar la solución y que el otro la acate de una manera vertical. Interesante esto. Quizás no se aplica al matrimonio, o quizás sí en alguna relación que no es sana, donde uno cree que ser cabeza significa, como un dictador, dictaminar incluso sobre el pecado del otro. Nunca eso funciona bien. Yo lucho con mi pecado, mi pareja, mi esposa, lucha con su pecado. Yo no soy la persona que Dios ha llamado para yo luchar con mi pecado y decirle a ella cómo tiene que resolver su pecado o yo resolver el pecado de mi esposa. No. En ese nivel, como ambos somos pecadores, estamos iguales. Y yo de alguna manera colaboro con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, etc. Colaboro como un instrumento para que Dios me use, para que ella también pueda tener el gozo que tanto se menciona acá y tiene que ver con eso. El gozo en una relación también tiene que ver que yo crezco, yo supero estas cosas que son tan desagradables, que es ese pecado que me asedia, me acosa, y a vos también. Cuando nosotros tenemos hijos pequeños, bueno, nosotros de alguna manera somos los que decidimos, los que guiamos, pero a medida que nuestros hijos van creciendo, y justamente cuando nuestros hijos empiezan en ese momento a veces más frustrante en la vida de papás y mamás, que es la adolescencia, poco a poco tenemos que empezar a que esa relación sea cada vez menos vertical y cada vez más horizontal, porque estamos preparándolos para que salgan a la vida y se arreglen con el pecado de ellos y de toda la sociedad que los rodea. Y esa es la forma sana de que una relación se desarrolle. Y por supuesto acá esto sucede en el seno de una iglesia. ¿Cuánto más se aplica? Los pastores somos siervos, somos instrumentos de Dios en la santificación nuestra y de otras personas, pero no como teniendo señorío de la fe de otros. Eso no sirve. Eso solo genera, en el mejor de los casos, creyentes, niños permanentes, que no saben manejar las cosas, no han crecido, no van a crecer, porque las decisiones las toma otro por ellos. Dice verso 24, no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Por eso Pablo dice, no quiero ir ahora, porque si voy ahora, voy a poner mi pie ahí con la autoridad que tengo para proteger la iglesia, y en vez de dejar que la iglesia de alguna manera genere sus anticuerpos, si se quiere decirlo así,
y atienda y resuelva esta situación, si yo aparezco, ahí voy yo a enseñorearme sobre ellos, por ser yo el apóstol, porque tengo la autoridad concedida por Dios. Pero eso no va, a largo plazo, no va a ser lo mejor. Esto de que Pablo quería ser indulgente con ellos, de alguna manera toca dos temas, que él tenía autoridad sobre ellos. Si él tiene la capacidad de evitar hacer algo es porque también tenía la capacidad de hacerlo, de castigarlos. Él evita castigarlos por el pecado, disciplinarlos fuertemente. Al decir que no quiso ser indulgente, se entiende entonces entre líneas que Pablo tenía una autoridad sobre ellos dada por Dios, por ser apóstol y pastor de esa iglesia. Pero también se mezcla el tema del amor. El hecho de que él quiere ser indulgente con ellos tiene que ver con, más allá de la autoridad que él tiene, él ha desarrollado una relación de amor con ellos. Y asombrosamente, y eso pasa en todas las relaciones también, lo que Pablo interpretaba como amor, los corintios lo interpretaban como desprecio. Tremendo. Pablo expresa acá que por el amor que les tenía a ellos decide no ir, para no imponerles algo, sino colaborar para el gozo de ellos. Él pensaba que eso era amor porque a largo plazo era lo mejor para que ellos maduren como iglesia. Ellos interpretan eso como que Pablo no nos ama. Mira, no vino, él no nos ama. Y esto es tremendo, pero así es parte de los conflictos de las relaciones. Cuando una persona tiene una expectativa, y a veces esa expectativa, en este caso los corintios, no es informada por la verdad de las Escrituras, es una expectativa carnal. Y la otra persona tiene otra expectativa o tiene otra forma de ver las cosas. Y a veces no coinciden. En este caso, en el contexto de la fe, alguno es una persona madura que trata de ver las cosas como Dios las ve y como Dios enseña, y la otra persona la ve todavía de manera mundana. Y entonces ahí hay una colisión de expectativas. Y lo que yo pienso que es amor, la otra persona lo toma como desamor. ¿Por qué el pastor no viene más a mi cumpleaños? Por ejemplo, a veces hablamos de eso acá. No me ama. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no me visitó? ¿Por qué? Etcétera. Una vez que no me ama. ¿Por qué me habló así? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué me confrontó? Una persona, si me amara, no me hablaría así. Aceptaría las decisiones que yo tomo y estaría de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Tremendo. Pablo dice que les ama y por eso, ahí mismo, vamos a ver en un momento, capítulo 2, verso 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Es que los corintios dudaban del amor de Pablo y en toda la carta, cada tanto, él va a mencionar este tema, que él los ama, que lo que está haciendo lo hace por amor. Y ellos, porque él sabe que ellos lo toman en el sentido contrario, porque desconfían de él. Pero Pablo está tratando, otra vez, en esa visión que él tiene de cómo se deben hacer las cosas, que esa relación crezca. Y entonces cada vez, en esa relación, cada vez debe ser ya no de pastor e iglesia, sino de colaboradores en las cosas del Señor. Y es lo que dice acá. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, para que la fe, porque por la fe estáis firmes. Él no quiere dominarlos. No quiere decirles qué pensar, qué hacer, qué sentir. No lo quiere. No. Ellos ya están en el momento de su vida cristiana para ellos avanzar por la fe en el Señor. Y ya no por lo que Pablo les dice lo que tienen que hacer. No. Acá entre medio hay una carta perdida, que no lo sabemos, pero en la carta aparentemente les dio instrucciones de cómo manejar los asuntos y él no ir, para que ellos resuelvan. Ya lo vemos en 1 Corintios 5, cuando él menciona un pecado espantoso ahí, de que un hombre estaba teniendo una relación incestuosa con la esposa de su padre, no con su mamá, pero con la esposa de su padre. Y Pablo les dice, no tendrían que haberlo manejado es ustedes. Yo estoy con ustedes en espíritu, entonces reunidos ustedes, y yo en espíritu, con ustedes, tendrían que haber hecho algo, ustedes háganlo. Ya lo tienen que manejar ustedes eso. Son una iglesia, tienen sus autoridades, manéjenlo. Yo ahora, a partir de ahora, yo soy una fuente de consulta, si se quiere, pero yo no soy más
el papá que te pone la bufandita y que te acomoda el pelito antes de salir. Ya tenés 22 años. Ya está, peinate vos. Acomodate vos. Si no, ¿qué vamos a hacer? Cuando tengas 40, estoy con la cuchara en la boca. No. Eso es un poco lo que está diciendo acá Pablo, ¿sí? Pablo dice, y muy lindo, en otras cartas va diciendo, enfatizando esta libertad que Cristo ha conseguido para nosotros los creyentes. Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y está hablando de los falsos maestros que se habían metido ahí, judaizantes, que los querían esclavizar de nuevo a todo tipo de directivas. Y eso, lamentablemente, el ser humano es como que no, la libertad nos asusta. Nos asusta. Que nos tiren a nosotros la responsabilidad de hacer las cosas y no, pará, no, decime vos, pastor, ¿qué hago? No sé, ¿qué querés? Yo te digo lo que bíblicamente, pero decidí vos. Y hay personas que les gusta que el pastor sea como una especie de caudillo, de capanga que les dirige toda la vida lo que tienen que hacer y lo que no. Pero esas personas no son maduras espiritualmente, si es que son convertidas, ¿no? Hay personas que les gusta enseñorearse de los demás. Y hay personas que les gusta que alguien se enseñoree de ellos. Que sienten como que difieren esa responsabilidad al otro y bueno, están más tranquilos, les da más seguridad. Asusta que te dejen hacer lo que quieras y que vos tengas que dar cuenta de eso, asusta. Pero eso es lo que la Biblia dice que debe ser tu vida cristiana y la mía. 1 Corintios 7:23 dice Pablo, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y Pablo después nos dice acá adelante, en 2 Corintios 11, que ellos de buena gana se habían dejado esclavizar, abofetear por estos superapóstoles que decían estar ahí. Porque de buena gana, 11:19 de 2 Corintios, de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, dinero, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Manipulación, tremendo. Lo mismo pasa a nivel político y lo vemos todos. Lo vemos todos. Qué lástima, qué lástima, qué lástima que en una ciudad tengan que llenar de semáforos, de lomo de burro, todo, porque con decir, por favor, poner un cartel que diga acá más de 20 no puedes venir. Y no, esa libertad la abusamos. Te tienen que todo el tiempo decir lo que ahora mismo. Tienen que hacer decretos, dictámenes, todo, porque si no, no sabemos cuidarnos solos, parece. Que la gente no lo va a hacer. Bueno, Pablo a nivel espiritual, como pastor de una iglesia, que tiene que ser, por supuesto, otra cosa sobrenatural, superior, a otro nivel, ¿no? Porque se supone que los que estamos acá en una iglesia, Dios nos ha quitado esa esclavitud del pecado. Y tenemos la posibilidad de agradar a Dios y de hacer lo que Dios quiere. Y tenemos una conciencia limpia, renovada, y el Espíritu Santo se supone que deberíamos actuar de manera libre y responsable delante de Dios. Cuando Pablo dice, sino que colaboramos para vuestro gozo, otras Biblias traducen y creo que está bien, se entiende igual, pero parece que la palabra acá está puesta como somos colaboradores, dice Pablo. No está hablando de lo que está haciendo Pablo, sino de lo que él es como apóstol y él y su gente, ¿no? Somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, dice la Biblia de las Américas. Eso está diciendo Pablo, no quería ir yo ahí a poner el pie encima, sino porque ese no es mi función, no es lo que quiero hacer yo con ustedes. Quiero colaborar. Eso dice Pablo, esa misma palabra usa con sus compañeros de trabajo, de ministerio, con Timoteo, con Silas, con Lucas, con Marcos, con Epafrodito, con Apolos, Priscila y Aquila, etc. Son colaboradores, estamos trabajando juntos en el Evangelio. Y esa es la idea de lo que debe ser una relación sana, ahora sí, dentro de una iglesia. Somos colaboradores en la causa del Señor. Y Pablo todo el tiempo dice, cuando habla de su autoridad, dice, Dios le ha dado autoridad para edificar, no para destruir, para edificar. Es un rol que Dios me ha dado, pero yo soy un siervo al lado de ustedes y juntos servimos al Señor y tratamos de crecer juntos. Dice Pablo en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Queridos hermanos, yo soy siervo de ustedes, no soy un superapóstol
que vengo acá a manipularlos, a sacarles el dinero, a decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, sino que yo soy un siervo, estoy para servirles. Qué hermoso pensar eso, me parece a mí. Y sí hay una aplicación para, por supuesto, otras relaciones, sobre todo pensando en relaciones verticales. Yo no pienso que, no sé si yo soy empleado, que mi jefe me tiene que tratar cada vez más de manera más horizontal para que crezca mi relación. No, no necesariamente. Porque de pronto el objetivo de esa compañía donde estoy es otro, no sé. No que yo me haga amigo del jefe, es otro. Pero si el objetivo de la relación es que yo sea un instrumento para que la persona madure, que es el caso de ser papás y mamás, sí se aplica esto, lo mismo. Y lo de pastor, obviamente. Yo no puedo mantener una relación de señorío sobre la persona de manera permanente, porque esa persona nunca va a ser una persona adulta, jamás. Jamás. Se ve de una manera hermosa esto, y no es algo agarrado de los pelos. Se ve que es una constante de Pablo, una convicción. Se ve de una manera preciosa en la carta de Pablo a Filemón, que tiene solamente una página. Filemón era un hombre rico, convertido. Aparentemente la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Filemón había sido traicionado por un hombre llamado Onésimo, que fue su esclavo y se escapó. Según la ley romana, ese esclavo, a partir del momento que es un fugitivo, podía ser atrapado y ejecutado por haber hecho eso. Bueno, al final no sabemos en qué lío se metió Onésimo, pero terminó en la cárcel donde estaba Pablo. Y Pablo lo guió a la fe. Pero el héroe era un fugitivo. Ahí lo atrapó, en vez de matarlo lo llevaron preso. Y entonces Pablo, sabiendo que Onésimo había sido esclavo de Filemón, que era un amigo de Pablo, donde se reunía la iglesia de Colosas, Pablo le escribe a Filemón, explicándole lo que está pasando, que ahora este Onésimo es una bendición, se ha convertido y es una bendición para Pablo mismo. Y entonces Pablo le dice, Filemón, versos 8 y 9, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo quería quedarse con Onésimo como colaborador suyo, pero lo justo era enviárselo de nuevo a Filemón. Entonces le escribe una carta explicándole cómo está todo, con la intención de que Filemón, él, por voluntad propia, decida que Pablo se lo quede a Onésimo. Pero dice Pablo, yo tengo libertad para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Yo tengo libertad, Dios me da autoridad para mandarte que me lo des a Onésimo, pero mejor te ruego por amor, ¿me lo dejas a Onésimo? Así se maneja Pablo. Tremendo. Me encanta esto, porque aprendemos, mucho aprendemos. Y no quiero estirar acá, pero si ustedes ven después, 1 Corintios capítulo 5, versos 3 al 5, el hombre este que tenía la relación incestuosa, cómo Pablo pone en las manos de ellos que hagan algo, que resuelvan ellos ese problema. Y cómo en 2 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8, que veremos la semana que viene, o la próxima sermón, cómo Pablo también les pone a ellos la responsabilidad de resolver este asunto. Y no que me le traigan, síganme trayendo los problemas, yo se los resuelvo. No, hermanos, resuélvanos ustedes. Es precioso. Y finalmente decir acá, somos colaboradores para vuestro gozo, para que vuestro gozo, dice acá, para vuestro gozo. ¿Cuánto nos olvidamos, no? Con frecuencia, de la importancia del gozo? Que una verdadera iglesia se identifica por el gozo. El gozo es un fruto de la conversión de una persona, es un fruto de la fe. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Y en una iglesia donde está el Señor, donde las cosas se hacen como Dios quiere, es una iglesia sana, una iglesia madura, hay gozo, hay gozo, hay gozo. Y ese gozo viene justamente porque lo que más nos complicaba y arruinaba la vida es el pecado. Y eso se va resolviendo, ya ha sido perdonado y se va resolviendo. Se va manejando, se va allanando el camino y eso produce mucho gozo. Y más gozo hay, es síntoma de más madurez todavía. Y más el gozo, más enclenque es la fe que es más enclenque. Es así. Y Pablo se ve en ese sentido como un colaborador para que ellos avancen, maduren y tengan gozo. No frustración. No frustración. Escuchen lo que dice Calvino comentando este pasaje. La fe debe estar completamente libre de cualquier esclavitud a los hombres. Debemos notar bien quién es el que dice esto, porque si alguna vez algún hombre mortal
tuvo derecho a reclamar tal señorío. Ese era Pablo. Por lo tanto, concluimos que la fe no debe tener más amo que la palabra de Dios y no está sujeta al control humano. El señorío espiritual no pertenece a nadie más que a Dios solamente. Este es siempre un principio establecido, que los pastores no tienen un señorío especial sobre las conciencias de los hombres, porque son ministros y ayudantes y no señores. Y Calvino cita a Ezequiel, capítulo 34, verso 4, cuando dice, no fortaleciste a los pastores, ¿no?, de Israel, no fortaleciste a los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y entonces Pablo agrega, porque por la fe estáis firmes. Por la fe estáis firmes. Algunas traducciones dicen, porque estáis firmes en la fe. Eso no es lo que dice acá Pablo. No está diciendo porque estáis firmes en la fe. Está diciendo, ustedes están firmes, o sea, no está diciendo, no está afirmando, ustedes están firmes en la fe, sino que están firmes por la fe. No porque yo estoy con ustedes. Ustedes no están firmes porque yo soy su pastor, sino ustedes están firmes por la fe que el Señor les dio. Porque cuando uno es convertido, Dios le cambia a uno, viene el Espíritu Santo a su corazón, le da esa fe y sostiene esa fe Dios. Y no necesitamos un papá que nos esté dando todo el tiempo en la boca. No. ¿Cuál es esa fe entonces? Esos famosos que dicen algunos cristianos carretilla que si no te empujan no caminan. O no tienen un motor, y ese motor es el Espíritu Santo. Claro que sí. No se mantienen firmes debido al control de Pablo, como el Señor de la fe de ellos, sino por la fe que ejercen en Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo acá. En tercer lugar, en una relación sana, el pecado hace que sea inevitable experimentar tristeza de vez en cuando. Es inevitable. Y eso lo tenemos que saber todos. Si vas a tener relaciones con otras personas, te van a lastimar. Porque la única manera de tener una relación sana con alguien es vos ser vulnerable, abrir tu corazón, ensancharte, etc. Como dice Pablo, ensanchar tu corazón. Y eso te expone a que te lastimen. Y te van a lastimar, porque la otra persona no es santa, es pecadora y vos también lo sos. Capítulo 2, verso 1 y 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Acá empieza, todo lo que empieza acá en el capítulo 2 está marcado por el concepto de tristeza y contristar. Capítulo 7, verso 9 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Pablo dice, yo me gozo de que fuisteis contristados. Eso tenía que suceder para que ustedes se arrepientan. Si yo no los hubiera confrontado, si yo me hubiera hecho el tonto, el distraído, hubiera evitado cualquier tipo de confrontación con ustedes, esta relación hubiera estado todo mal. El pecado hubiera seguido avanzando en la iglesia, como dice en 1 Corintios 5, un poco de levadura leuda toda la masa, estaría todo, se habría extendido todo como un cáncer eso. Y yo me gozo que los contristé. Yo sé que ustedes se pusieron tristes con lo que yo les dije, pero me gozo ahora que lo sé, esto estoy leyendo el capítulo 7, que ya Pablo recibió el informe de Tito, ya está mencionando eso y sabe que ellos se arrepintieron, dice, qué bueno que les causé tristeza, me alegro mucho. No porque fue un fin en sí mismo, sino porque eso los condujo al arrepentimiento. Sabemos que hubo una visita entre medio de cuando Pablo fundó la iglesia y cuando escribe esta carta, y después los visita por tercera vez. Sabemos que hay algo entre medio. En 2 oportunidades dice en esta carta, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. 12:14, 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Hubo una visita intermedia que no está registrada en ningún lado, solo la asumimos, donde Pablo confrontó a las personas. Y fue muy duro. Muy duro. Y ahí surgió esta amargura de ellos contra Pablo. La palabra tristeza, aquí se menciona,
2 veces, tristeza. Y la forma verbal contristar se menciona 5 veces, en este pasajecito chiquito. En toda la carta, la palabra tristeza se usa 9 veces. Perdón, 6 veces se usa acá, toda la palabra tristeza, y en total Pablo la usa en todo lo que escribió 9 veces. 6 de 9, digamos así, usa Pablo acá. Y lo mismo pasa con el verbo contristar. Lo usa 15 veces en toda la Biblia, Pablo, y acá lo usa 12 veces en Corinto. O sea, esta carta, así como podríamos decir que Filipenses es la carta del gozo, porque habla del gozo todo el tiempo, esta carta es la carta de la tristeza, porque es inevitable. Si Pablo quería salvar esa relación, y gracias a Dios lo logró, Dios lo permitió, era imposible evitar que ambos tuvieran tristeza. Los corintios por ser confrontados y Pablo por confrontar. Es inevitable. Escuchen lo que dice un escritor muy famoso, C.S. Lewis. Él escribió un libro llamado Los Cuatro Amores, muy buen libro, Los Cuatro Amores. Habla de distintos tipos de amor, pero casi al final del libro, hablando del amor más sublime, dice lo siguiente, los 4 amores. Dice, amar de cualquier manera es ser vulnerable. Basta con que amemos algo para que nuestro corazón, con seguridad, se retuerza y posiblemente se rompa. Si uno quiere estar seguro de mantenerlo intacto, no debe dar su corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Hay que rodearlo cuidadosamente de caprichos y de pequeños lujos, evitar todo compromiso, guardarlo a buen recaudo bajo llave en el cofre o en el ataúd de nuestro egoísmo. Pero en ese cofre, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará. No se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. La alternativa de la tragedia, o al menos del riesgo de la tragedia, es la condenación. El único sitio aparte del cielo donde se puede estar perfectamente a salvo de todas las perturbaciones y peligros del amor es en el infierno. Tremendo. Si vos querés evitar estar triste cada tanto, dice C.S. Lewis, evita todas las relaciones, aislate de todo el mundo. No permitas que nadie entre en tu vida, pero eso te va a cambiar a vos, te vas a perder para siempre. Tremendo. Es imposible evitar sentir tristeza cuando tenemos relaciones sanas, valiosas, que tienen que madurar. Eso, para que una relación madure, significa que de alguna u otra manera hay que manejar el pecado de esa relación, y eso siempre duele, siempre duele. A los dos en esa relación, siempre. Pablo lo sabía, a él le humillaba. Él dice cuando al final de la carta dice, bueno, yo estoy listo para ir a vosotros y quizás me humille Dios otra vez, porque es doloroso. Quizás Dios me aplaste, me haga sentir mal. Las relaciones nos humillan todo el tiempo, nos hacen ver nuestra incapacidad, nuestra poca capacidad. Porque si yo os contristo, dice verso 2, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel que yo contristé? Esa paradoja, ¿no? Estamos todos tristes. Y la relación produce gozo, pero ¿qué me va a dar gozo a mí en esta relación si yo lo llené de tristeza, confrontándolos a ustedes? Un escritor dice la posibilidad de traducir acá, porque si yo te entristezco, ¿quién me alegrará? Ciertamente no el que ha sido sumergido en el dolor por mí. En cuarto lugar, en una relación sana, versículo 3, el pecado debe ser confrontado de alguna u otra forma. En una relación sana a veces el pecado se difiere, claro que sí, pero a veces debe ser confrontado de alguna u otra forma. Si es un pecado grave, siempre debe ser confrontado. O es personalmente, o de alguna manera lo tienes que hacer. O tarde o temprano hay que arreglar eso, porque eso también está impidiendo que una relación crezca. Verso 3, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros.
Pablo, en vez de ir, dice que no fue porque quería ser indulgente con ellos, pero al final dice, por esto os escribí. Como no fui, entonces les mandé una carta. Por esto mismo, dice, os escribí. Para que cuando yo llegue, porque decidí no viajar ahora, voy a ir después, diferí mi viaje, pero algo había que hacer con esto. Entonces le mandé una carta dura, que no la tenemos, que se perdió. Por eso les escribió, dice, por esta razón. Y esto mismo os escribí. Algunos dicen, se traduce esta frase, como que hay ambigüedades ahí, se puede traducir, escribí precisamente por esta razón. Como no fui, les escribí. Y otros traducen esto, como la Reina Valera, esto mismo os escribí. ¿Qué es esto mismo? Bueno, que quise ser indulgente con ustedes, que no quería pisotearlos a ustedes, sino que ustedes colaborar con ustedes, etc. A mí me gusta pensar que es lo que está diciendo la razón. Por esto mismo os escribí, porque no fui. Porque el contenido de esa carta aparentemente fue muy duro, muy duro. Pablo les dice, me alegro que los contristé. Se refiere a la carta que envió. Les escribió para que ellos puedan arrepentirse, para que cuando los visitara ya estuviera ese asunto arreglado y entonces pudiera, el motivo sea el gozo que produce una relación y no más y más tristeza. Dice que también les escribió para que supieran que los amaba. Esto para mí es muy importante, o sea, si no hacemos nada, no lo confronto y no hago nada, lo que comunico es desamor, desinterés. Y Pablo dice, bueno, yo no fui y ustedes lo tomaron eso como falta de amor, pero yo les escribí para mostrar mi amor, que sí me importa, y esto hay que arreglarlo. ¿Sí? Y eso lo dice el verso 4, el siguiente verso. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Por eso les escribió, o sea, no hacer nada, evadir y alejarnos y que la relación se muera sola, eso no es amor. ¿Dónde está el amor en eso? Es lo más seguro para no entristecernos, proteger nuestro corazón, como dice Luis, encerrarnos, que nadie nos toque. Y entonces digo, bueno, ya, si no quieres ser mi amigo, y bueno, si no quieres venir más a esta iglesia, y bueno, ¿qué va a hacer? Seguro no es un creyente, por eso no quiere venir más. Y entonces uno se aísla y dice, bueno, ya. Pero Pablo no hizo eso. No lo hizo. Más adelante dice que les escribió para que ellos supieran no solo el amor, como dice acá, sino la solicitud que él tenía por ellos. Capítulo 7, verso 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ahí está el tema del pecado, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios, nuestro interés, nuestro afecto. No me voy a rendir, no les voy a dar la espalda, no me voy a olvidar de ustedes. Eso es amor, eso es amor. Lamentablemente nosotros también somos pecadores y cuando alguien peca contra nosotros, la primera alternativa que manejamos es hacernos como que no pasó nada. Decimos nosotros, lo dejamos pasar, pero muchas veces no lo dejamos pasar. O sea, lo que dejamos pasar es la confrontación, porque sabemos que eso nos va a dar tristeza. Y entonces dejamos que eso se vaya deformando en amargura, en resentimiento y eventualmente rompa la relación, porque nos parece que es más civilizado, digamos. Es más maduro que ir a una persona y confrontarla y probablemente terminar los dos llorando, no sé. No nos gusta eso, para nada nos gusta. Somos más propensos a evitar que a confrontar. Estos eran los hijos problemáticos de Pablo, eran estos corintios. Y Pablo elige lo que hemos llamado nosotros el camino de la cruz, ¿sí? La teología de la cruz, que es llorar, que es ser vulnerable, y acá lo dice todo el tiempo, estoy entristecido, esto me duele, me ha dolido y me dolerá hasta que se arregle. Preferí la opción de ser vulnerable, de exponerme a que ustedes me lastimen, pero quiero arreglar esto. Y a veces la confrontación es la prueba más clara del amor, claro que sí.
Lo es. Es más fácil pasar por alto los problemas con los demás, encubrirlos, fingir que no existen o descartar a las personas con problemas y terminar la relación, que confrontar. Confrontar muestra más amor que todas las demás alternativas, pero produce tristeza. Siempre el que confronta sufre tristeza también. La misma o peor, no sabemos, que el que está siendo confrontado. Cuando el sabio contiende con el necio, dice Proverbios, sea que éste ría o llore, no tendrá paz, el sabio. El que hace la confrontación sufre un montón. Claro que sí. Hasta que ve el fruto de esa confrontación y entonces hay gozo. Eso es lo que expresa Pablo después en el capítulo 7. Cuando vino Tito y me dijo que ustedes se arrepintieron, me llené el corazón de gozo. Estoy feliz, ahora sí voy a ir a verlo. Así juntos nos gozamos. Estos ya subieron un paso más en la madurez, gracias a Dios. Sí. Capítulo 7, verso 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito le dice, Pablo, se arrepintieron, de nuevo el afecto por vos está intacto. Ya se dieron cuenta que el orgullo de ellos, hasta Satanás, va a mencionar a Satanás en el próximo pasaje, o sea, tomó ventaja de ese enojo, de esa amargura, y ahí trató de destruir toda la obra de Dios. Pero ahora que Pablo sabe, dice, tengo mayor gozo que antes incluso. Nuestra relación con ustedes va a ser más. Ahora que atravesamos este escollo y lo resolvimos, ahora mi relación con ustedes es mucho mejor, mucho más profunda. Y así son las relaciones. Claro que sí. Bueno, repaso esto que mencioné y agregamos estos principios que quedaron pendientes, generales. Decíamos, basados en este pasaje, que para que una relación crezca. Perdón, el último punto se me mezcló con el verso 4. Lo dije, pero no tan claro. El verso 4 lo que es que la forma más evidente del amor en una relación sana es la confrontación, porque a nadie le gusta confrontar. Entonces repasamos, para que una relación crezca, crezca sana, hay que aprender a lidiar con el pecado de los que integran esa relación. Para que una relación crezca sana, a veces se difiere esa confrontación de pecado. Para que una relación crezca sana, lo ideal es que uno ayude al otro a lidiar con el pecado y no que uno enseñoree sobre el otro. Para que una relación sana sea sana, el pecado, o que en una relación sana, el pecado hace que sea inevitable experimentar tristeza de vez en cuando. En una relación sana, el pecado debe ser confrontado de alguna o de otra manera. Y en una relación sana, la confrontación del pecado se hace para mostrar amor, ¿sí? Nunca sin dolor a la disciplina, nunca, para ninguna de las partes, ¿sí? Calvino señala que los pastores piadosos lloran dentro de sí mismos antes de hacer llorar a los demás. Me encantó ese concepto. Y eso Pablo hace en otras iglesias también. Él mezcla la confrontación con el amor. Oh Gálatas insensatos, les dice, ¿quién os fascinó para obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? Insensatos, necios, les está. Gálatas necios, imbéciles. ¿Cómo pueden ser fascinados por personas falsas? Y un poco más adelante les dice, hijitos míos. Le acaba de decir necios. Y ahora le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tremendo. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, le dice a los Gálatas, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, no sé ni qué pensar. Y esa mezcla de confrontación y amor es característico de este hombre genuino, pastor. Y eso es lo que hace el genuino amor. Así lo veían los judíos. Y Proverbios está plagado de pasajes hablando de esto. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor y no te resientas de su reprimenda, porque el Señor disciplina a los que ama, como padre al hijo a quien quiere. Mejor es reprensión manifiesta, dice otro proverbio, que amor oculto. No es incompatible la reprensión con el amor, todo lo contrario.
Y eso es lo que lamentablemente no podemos comprender a veces. Y resentimos nuestras relaciones cuando alguien se atreve a confrontarnos sin darnos cuenta que antes de confrontarnos esa persona estuvo llorando en su corazón. Y estuvo luchando para no hacerlo porque lo más cómodo era no hacer nada y dejar que la relación de pronto hasta se muera. Pero tomó el paso, el riesgo de confrontarte aún sabiendo que vos lo podías malentender y lo hizo. No para destruirte, sino para edificarte, para producir gozo en tu vida, para que juntos puedan gozarse de que has superado ese pecado, con esa motivación amorosa de edificar, de ayudar. Bueno, nos quedaban 3 principios generales del bosque otra vez. Dios nos mantiene en relaciones desordenadas por su propósito redentor. Esta realidad de que las relaciones nos frustran terminan siendo una bendición si nos hacen ir a Dios a buscar ayuda. Si justamente esa realidad de que somos incapaces, aún, no sé, la gente más inteligente en este mundo, humanamente inteligente, ha tenido y tiene estas frustraciones que tienen las relaciones. Y eso nos hace todo el tiempo como una evidencia, nos hace pensar que si Dios no nos ayuda, no podemos. Porque el problema acá es el pecado. Y nosotros no tenemos solución para el pecado, la ha provisto Dios esa solución. Y necesitamos ir a Dios. Dios usa las relaciones. Nosotros nos gustaría que Dios cambie las relaciones, pero Dios usa las relaciones para cambiarnos a nosotros. Tiene un propósito redentor, mantenernos humildes, dependientes de Dios, ¿sí? Buscar a Dios y su gracia para que nos fortalezca y ayude para poder manejar esas situaciones. 7º principio general, que una persona pueda mantener relaciones sanas, eso es evidencia o señal segura de la gracia de Dios en esa persona. Para que una persona pueda mantener una relación sana y creciente, madurando, es porque esa persona se le ha quitado la venda de sus ojos en cuanto a su propio pecado, la realidad de cómo es su vida, y entonces puede considerarse a sí mismo de manera sensata porque Dios ha estado obrando en su corazón. El gran problema nuestro es que no somos capaces, no somos conscientes del daño que causa nuestro pecado, de la presencia de nuestro pecado en nuestra vida, y por eso cuando vemos a otro pecar nos escandalizamos, nos sentimos ofendidos, nos sentimos víctimas, pero en ese modo no hay manera de manejar una relación sanamente. Cuando alguien puede de alguna forma encontrar la vuelta para que la relación crezca sana, es porque la gracia de Dios ha estado obrando allí. Y eso es precioso, de nuevo. Y eso tiene que ver con el propósito de Dios. Y finalmente, entonces, las Escrituras nos ofrecen esperanza, clara esperanza en cuanto a nuestras relaciones. La relación más perfecta que jamás hubo debió romperse para que nosotros podamos manejar las nuestras. Y eso tiene que ver con la relación de Dios el Padre y el Hijo, Jesucristo, que cargó con nuestros pecados en la cruz y llegó al punto de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a cargar en sí mismo toda esa tristeza de haber, de alguna manera, por un momento, haber sentido el rechazo de su Padre, esa relación de comunión eterna, porque Él estaba cargando con nuestros pecados. La relación rota entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la cruz proporciona la base para nuestra reconciliación. Ninguna otra relación sufrió más que la del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que ellos soportaron cuando Jesús colgó en la cruz y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué precioso. Jesús estaba dispuesto a ser el Hijo rechazado para que nuestras familias conocieran la reconciliación. Porque, insisto, el problema nuestro es el pecado. Ese es el problema que afecta a todas las relaciones. Jesús estaba dispuesto a convertirse en el amigo abandonado para que nosotros pudiéramos tener amistades amorosas. Jesús estaba dispuesto a ser el Señor rechazado para que pudiéramos nosotros vivir en sumisión gozosa y amorosa unos con otros.
Jesús estaba dispuesto a ser el hermano abandonado para que pudiéramos tener relaciones piadosas. Jesús estaba dispuesto a ser el rey crucificado para que nuestras comunidades experimentaran paz. Cuán hermoso es habitar los hermanos en armonía, dice allá el Salmo. Qué precioso. Que el Señor en su muerte y resurrección nos provee realmente el antídoto, el remedio, la solución para este gran problema que es el pecado. De manera que echando mano de eso nosotros podemos restaurar nuestra relación principal, que es la vertical con Dios, y entonces de esa restauración que fluya la capacidad de manejar el pecado en nuestras relaciones, que siempre tiene que ver con el perdón que Dios nos da y que nosotros podemos, ahora porque lo recibimos de Dios, extender para que bañe todas nuestras relaciones pecaminosas. Cuando Dios reina en nuestro corazón, la paz reina en nuestras relaciones. Gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a pensar en estos asuntos, a considerar no solo los beneficios de tener relaciones, sino el costo que eso implica, que es el dolor, la tristeza, que muchas veces produce el pecado, pero que también podamos comprender que tú usas toda esta dinámica de gozo y tristeza, satisfacción y desilusión, para que nos haga pensar en la relación más grande de todas, que es nuestra relación contigo, nuestra necesidad de estar bien contigo, Dios. Que nos ayude también a anhelar el cielo, donde por fin el pecado ya no estará presente. Señor, por favor, oro por personas que aún no han restaurado su relación contigo, que la frustración inevitable de las relaciones humanas les haga mirarte a ti, Señor, buscarte a ti, para que tú empieces por allí cambiando el corazón. Que puedan ver en Cristo a ese Salvador que quita el pecado del mundo, que ha muerto para darnos vida a nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, para satisfacer esa sed del alma, para no tener sed ni hambre jamás, de manera de tener relaciones sanas, no enfermas, buscando que otros nos den lo que solo tú nos puedes dar. Que nos ayude, Señor, a poner las cosas en su lugar y partiendo de la restauración que tú nos ofreces por medio de Cristo, sanar nuestro corazón, recibir el perdón y entonces empezar a usar el perdón en nuestras relaciones, la confrontación amorosa y en definitiva y finalmente el perdón y la restauración, y no la manipulación, la evasión, la venganza, el resentimiento, sino el perdón amoroso, Señor. Damos gracias por Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.